Buenas. Miren, yo siento que soy una persona que es rara. Yo ahora mismo estoy estudiando para ser terapeuta, pero creo que no todo el mundo necesita terapia. Creo que como regla general nosotros no estamos hechos para vivir en la sociedad que hemos construido porque en un intento muy bello de cuidarnos y obtener como estas cosas que nos hacen sentir bien todo el tiempo para estar bien todo el tiempo, nos hemos desconectado por completo de nuestra esencia verdadera. ¿Qué pasa? Somos un cerebro que no está evolucionado para vivir en un universo de tanta abundancia en placer. Bueno, como regla general vivimos en un mundo que digamos no, o sea, para el cual no estamos completamente adecuados porque la tecnología, lo que conoce, tecnología es todo lo que el ser humano invente. Pero, digamos, cuando hablo de tecnología vamos a estar hablando de cosas, pongan ustedes inteligencia artificial, celulares, computadores, no, electrodomésticos, no. ¿Cómo se llamará esta tecnología? Bueno, pero estos aparatos de consumo de contenido constante, digamos, lo que ya no se utiliza como herramienta, sino como entretenimiento puro y casi como apéndice hoy en día. Es algo tan nuevo que no hemos sabido, o sea, no sabemos cuáles son las posibles consecuencias de esto en el ser humano, pero ya nos estamos empezando a dar cuenta que no están bien. O sea, como que hay algo que de verdad que nuestro cerebro no está completamente, o sea, no está lo suficientemente evolucionado porque la evolución toma siglos, sí, o sea, para nosotros perder un dedo de la mano se necesitan siglos. Y en ese sentido necesitamos siglos para adaptarnos a la cantidad de contenido que estamos consumiendo constantemente, los estímulos y el mundo que estamos construyendo. Estamos teniendo un crecimiento potencial y no hemos sabido, digamos, ir a la par de ello, como regular nuestros propios cuerpos, nuestro ambiente interno con el ambiente externo. De nuevo, yo no creo que todo el mundo necesite terapia, creo que hay mucha gente que está muy tranquila en la vida y creo que conectamos muchísimos, gente sensible como a estos cambios, sensible a una búsqueda, sensible a los cambios extremos que se están dando en el ambiente y en uno mismo de manera constante. Yo me hago mucho una pregunta y es que, por ejemplo, cuando hay un trauma, el cerebro a veces olvida. O sea, por ejemplo, si yo te pregunto ahora de tu infancia y tú no te acuerdas, o sea, hay lagunas grandes, lo más posible es que tengas trauma. A ver, no sé quién me está escuchando y no te puedo diagnosticar sin saber ni siquiera tu nombre, pero ni diagnosticar. No me gustan los diagnósticos. Pero digamos que hay una posibilidad de que algo haya pasado que te haya impactado tanto que tu cerebro para protegerte lo haya guardadito, o sea, en un cajoncito, ojalá para olvidar. ¿Por qué entonces abrir esos recuerdos? ¿Por qué tratar el trauma? ¿Por qué ir a terapia? ¿Por qué abrir estas puertas que pareciera que están mejor cerradas? Si todo lo que hace el cerebro es acciones para cuidarme y sobrevivir en un ambiente posiblemente hostil, ¿por qué carajo yo voy a ir a molestar el avispero? La respuesta la encontré ayer. Y es que lo que tú no nombras te controla. Yo estaba en clase y puse el ejemplo de Harry Potter. Voldemort, en realidad, o sea, no es el personaje principal, pero es todo el mundo, todo el universo de Harry Potter gira alrededor de Voldemort. Todas las acciones del personaje principal, que es Harry Potter, son dependientes del movimiento que haga este otro ser, que pongamos en la sombra, que es un concepto que ya hemos tratado aquí también en el canal, en los videos. La sombra siendo estas partes que reprimimos, que no nombramos, que guardamos y que entre menos luz le demos, más grandes se vuelven. Entonces, Voldemort es el trauma, eso que no tiene nombre, pero que está, o sea, es como que se mueve y uno tiene que reaccionar frente a eso. ¿Por qué? Porque lo que tú no nombras y no enfrentas le estás cediendo todo el control. ¿Sí? Te estoy hablando de cosas internas, no estoy hablando como de una cosa general. A lo que no se le da espacio afuera, lo ocupa adentro. Y el trauma, sencillamente, digamos, esa es su naturaleza. Su naturaleza es de ser como la entidad que mueve tus sistemas más inconscientes y automáticos.
Entonces, cuando te hablo de sistemas automáticos inconscientes, podemos hablar de cosas normales que hace el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo corro, te asusto, o sea, te grito y tú te asustas. Sí, eso es una reacción automática inconsciente, es decir, tú no tienes control sobre eso, pero hay patrones de comportamiento sobre los que podríamos tener control si los pasáramos al nivel de conciencia. ¿Cómo se pasa eso a nivel de conciencia? A través del lenguaje, la palabra. Cuando tú dices, uy, me pasó esto, es cuando de repente se vuelve como algo real, matérico, físico, algo con lo que se puede trabajar. Mientras no se nombre, estás trabajando con los síntomas, ¿sí? Como que estoy trabajando con las consecuencias de mi trauma, pero no el trauma en sí, que igual es una entrada. Entonces, el trauma funciona como una espiral. Digamos que en el centro está la herida y hay una espiral que digamos son los síntomas, que son estos patrones y estas actitudes. Entonces, estos patrones y estas actitudes son una entrada a llegar al centro en cuestión. Este proceso puede suceder lento, puede suceder rápido y se da a través de muchas maneras. Cuando el trauma está muy adentro y está muy bloqueado, una de las cosas más grandes que podemos utilizar son cosas que no necesariamente nos lancen a lo verbal inmediatamente, sobre todo si eso está siendo una dificultad. Ahí es donde entro yo como arteterapeuta, que es lo que yo estoy estudiando, que si alguien tiene curiosidad sobre qué es y cómo funciona, estaré más que feliz que haciendo un video explicándolo, porque yo no sabía qué era y luego encontré la carrera y luego la investigué y dije, Dios mío, me está cambiando la vida. Y pues ahorita estoy, digamos, recibiendo arteterapia. De alguna manera u otra. Parece magia, de verdad. Siento que el ejemplo de Harry Potter al inicio es muy relevante porque es como de no creerse. Entonces, a través del arte, de la música, del movimiento, de la creación con escultura, pintura, dibujo, plastilina, lo que sea. Estos procesos obviamente se dan acompañados. Yo creo que es muy duro hacerlo solo, creo que es muy necesaria una entidad externa, porque lo que pasa con el trauma también es que es como un perrito al que le han pegado. Y el perrito al que le han pegado no aprende a confiar en el universo solo, sino con un espacio, con una familia, con una persona que le da a entender que es un espacio seguro, con mucho tiempo acercándose a ese espacio, sin alzarle la voz, sin levantarle la mano. Y la terapia es un espacio diseñado para que sea seguro, o sea, para que tú literalmente puedas enfrentarte a estas cosas sin el miedo de que te hagan daño. O sea, es un lugar donde tú puedes expresarte y explorar esas partes de ti sin que te jodan, o sea, sin temor a la herida que es posible en un ambiente externo que no está regulado, donde la gente reacciona como sea que reaccione. La idea de la terapia es justamente tener ese espacio hogar del perrito en la casa familiar, donde cuando entren más personas, cuando el perrito salga a la calle, tal vez ya no le cause tanto estrés y pueda saber regularse y manejarse mejor en ambientes externos. La terapia es una maravilla. Todos estamos traumados, empezamos inicialmente por eso, y el mundo en el que vivimos es la evidencia más grande del universo, y todos somos unos adictos al escape y a la desconexión de nosotros mismos. De alguna manera u otra, todos tenemos una vía de escape sobre esas cosas, ¿sí? Comida, ejercicio, el celular, películas, lo que sea. Pero hay una incapacidad de conexión con el mundo interno, que si has visto parte de mis videos, es la conclusión que yo saco de absolutamente cada tema que toco. Que estamos jodidos porque tenemos un montón de estímulos externos que nos dicen un poco para dónde coger, para dónde ir, o nos invitan a compararnos constantemente con personas a las que no tendríamos acceso jamás y nunca en cualquier otro momento de la existencia. Y esto produce un desconocimiento de nuestra propia naturaleza, de nosotros mismos. Creemos que lo que es normal es lo que vemos en el externo y no lo que se siente natural para nosotros. Yo, por ejemplo, sufro mucho de duda interna. O sea, como que todo el tiempo a mí me pasa algo y mi pregunta es, ¿debería estar sintiéndome así? Como, obvio. No hay un deber ser de cómo te debes sentir, es que eso está fuera de tu control. O sea, tú no controlas cómo reaccionas ante que alguien te pegue. Si estás sintiendo rabia, si estás llorando, si te dolió o no te dolió, es lo que lo que en tu cuerpo es natural. Y como comí aceitunas y no me gustaron. Siento que me deberían gustar las aceitunas, porque no me gustan las aceitunas. ¿Qué es eso? Claro, nos la pasamos interiorizando cuando tenemos es que soltar y quedar en el vacío para poder
alinearnos y entrar en coherencia con quien somos realmente. Y asumir que es poco el control sobre el que tenemos sobre quién somos. Para tener control, porque tampoco me gusta mucho esa palabra, pero para tener algo de poder tampoco me gusta. Influencia, para poder cambiar necesitamos llevar esas cosas a la conciencia. Por eso digo que tampoco vale nunca la pena arrepentirse de cosas del pasado o cargar con culpas, porque la mayoría de las veces las cosas que nos lideran a hacer cosas de las que después nos arrepentimos son cuestiones que están como a niveles de conciencia por abajo. Nadie quiere hacer el mal, realmente. Son pocas las personas que saben que están haciendo algo mal e igual lo hacen. Y cuando lo hacen, las personas que lo hacen normalmente son porque están en una situación de extremos. Pero son pocas. Si hoy en día lo vemos más y sucede más, pueden ser dos razones. Una, porque tenemos acceso a todas las cosas malas que están pasando todo el tiempo, porque ese es el trabajo de miles de personas que se dedican como a los periódicos y al chisme y a la farándula, porque nos mueve el caos, nos interesa el drama. Y dos, porque se ha vuelto de alguna manera permisible a nivel social, pues ciertos comportamientos, ciertas expectativas, ciertas cuestiones. Como les digo, la palabra a veces no alcanza a llenar, a entender, a coger, a darle significado a ese suceso que está en el centro de todo, que te lidera. Y cuando hablo de trauma, hay que entender que es una herida literal. O sea, literalmente el cerebro cambia con el trauma. Y el trauma lo pensamos como que alguien me pegó, alguien abusó de mí, alguien... Mira, el trauma de los 0 a los 3 años es trauma por omisión. Si a ti no te abrazaron, si a ti no te cargaron, si no estaban pendientes de ti, si no tenías contacto físico, amoroso, trauma. Si a ti te malnutrieron, si no sabían qué comida darte, si no te estimularon correctamente, si no te hablaban, si no te cantaban, trauma. Porque cuando pensamos en necesidades básicas de supervivencia, pensamos en alimentación, un lugar seguro para dormir, hidratación y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa si te digo que también está lo que entendemos por amor? El contacto físico, comunidad. Entonces, bueno, el juego es una de las maneras de llegar a esto. Es una herramienta preciosa, la amo, me encanta. Porque el juego funciona en la metáfora. Es un plano imaginario que permite el ensayo y error sin consecuencias. Es un espacio que te permite la entrada. La palabra es jodida, o sea, hablar del tema a veces nos hace caer en ciertas cosas complejas, porque la palabra en realidad es un discurso aprendido, o sea, la manera en que nosotros hablamos es siempre, sí o sí, aprendido de un otro. Y aunque las expresiones que tenemos en otras dimensiones también lo son, o sea, como que yo dibujo como dibujo porque lo aprendí de alguien más o lo vi o no sé qué y son aprendidas de manera menos literal, a menos que seas un artista como formado, que lo hayas estudiado y tal. Pero en ese caso también, incluso así, se pueden utilizar otros medios. La música, el ritmo, la plastilina, como que estas cosas que salen más de manera innata, automática, sin mucho pensamiento, sin mucha técnica detrás. Porque la palabra, por más automática que sea, digamos que tú no estás pensando antes de hablar, tiene unas trampas de las cuales es difícil salir. Y la manera en que uno se define y se habla de sí mismo muchísimas de las veces es adoptada por agentes externos y no es un discurso que nosotros construimos propiamente. Es decir, nos vemos súper afectados por nuestro entorno y las personas a las que les creemos. A una persona que no le creemos nos vale 3 tiras de... O sea, aquí puede venir cualquier persona a decirme, es que tú eres horrible. Y, o sea, me va y me viene, no me importa. Pero otra cosa es que mi novio me diga, ese peinado te queda asqueroso. Joa, me duele, me dolí, me ofendí. Oye, ¿me entienden? O como que una cosa es que un X. O sea, yo voy caminando por la calle y alguien me dice, eres una estúpida. Bueno, ni siquiera me has escuchado hablar. Yo que estoy en TikTok, ¿qué me ha pasado? Que alguien me diga, eres una estúpida. Bueno, no me conoce. No me vale 3 tiras de... Pero que me lo diga mi profesor, o que me lo diga mi mamá, o que me lo diga un amigo. ¿Me entienden? Y no nos damos cuenta, pero somos, incluso por más que tú te alejes de todo eso, necesidad básica, ya les dije, comunidad, afecto.
Y eso, de los 0 a 3 años, y luego mientras crece sigue siendo súper relevante. Por más que uno se aleje y encuentre su propia verdad, esa propia verdad va cambiando constantemente y se ve constantemente influenciada por las personas que te rodean. Tú eres las personas que te rodean, eres como un solo cuerpo con ellas. Hay que rodearse de gente que te adore, literalmente, y tú adorar a la gente que te rodea. ¿Qué es difícil de esto? Que estos aparaticos, esta tecnología lo que hace es llenarnos de información constante, y de nuevo empezamos a adoptar discursos a los que en verdad no deberíamos ni siquiera tener acceso. Es raro que tengamos acceso a tantas voces todo el tiempo. Hay que hacer como una curaduría muy cuidadosa de esas cosas. La palabra y la falta de palabra, el silencio es súper diciente también. Las palabras que utilizamos son extremadamente dicientes y los silencios yo creo que son igual o más. Porque las cosas que no decimos son las que motivan nuestros comportamientos más primarios, automáticos, inconscientes y los que más suceden. O sea, tú todo el día no estás pensando en ahora voy a agarrar estas gafas y me las voy a poner, ahora voy a agarrar esta camiseta y voy a hacer. ¿Sí me entienden? O sea, como que la mayoría del día estamos así, actuando en automático, y las cosas que no se dicen son las que lideran esos comportamientos. Entonces, si uno quiere cambiar realmente, tal vez de esto se trata el video, cómo cambiar. Para cambiar realmente se necesita traer estas cosas a la conciencia. ¿En qué momento sé que estar en la conciencia? Cuando las puedo nombrar, cuando puedo decir esto me pasa o esto me pasó. ¿Cómo se llega a este lugar, que es el más difícil? A la verdad, sobre todo, porque si no son conspiraciones, se llega a través de un lugar no verbal. O sea, se llega a través de el arte, el movimiento, bueno, las cosas que mencioné anteriormente. Pero ¿por qué estas son las herramientas? Porque estas herramientas te sensibilizan. Tú puedes racionalizar todo lo que quieras, pero la mente no es el lugar mediante el cual se llega al centro del trauma. De hecho, lo que protege al trauma, o sea, el espiral, es la mente. Para tú suavizar estas paredes y poder cruzar este canal que te lleva hasta el centro, necesitas sensibilizarte. Y vivimos no solo en desconexión, o sea, que la desconexión perpetua que vivimos se ve reflejada en nuestra insensibilidad. En la manera en que, pucha, cómo nos cuesta llorar, cómo nos cuesta reír genuinamente, cómo nos cuesta nombrar un sentimiento, cómo nos cuesta saber cuándo necesitamos un abrazo, Sí, entonces, trauma, la mente lo protege, inconsciente. Aquí está el consciente. Para llegar de aquí a acá, se sabe cuando tengo la palabra. ¿Cómo atravieso la mente? Sensibilizarte. ¿Cómo te sensibilizas? Ahí es donde entro de nuevo y te digo, marica, dibuja, pinta, esculpe, teje, habla. Hay gente a la que le sirve hablar. Si eso te lleva a un lugar sensible. Si estás hablando desde la mente, ahí no es. Pero también necesitas un buen acompañamiento que te haga las preguntas correctas, ¿no? Movimiento, teatro, baile, yoga incluso. A veces los silencios, meditación. ¿Qué pasa cuando me quito todos los estímulos? ¿Estoy más sensible? ¿Cómo me siento? Sí, sí. Eso es todo. El video se acabó muy repentinamente después de hablar un montón de tiempo, pero espero eso les sirva, te sirva. Yo lo entendí en clase y como que me voló la cabeza un montón. Bueno, termina el video. Adiós.